Hola, a ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que diferencia a una clase memorable, de esas que marcan, de una que, bueno, simplemente sigue el plan al pie de la letra? Muchas veces la clave está en una sola palabra: reflexión. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo esa práctica, la práctica docente reflexiva, puede de verdad transformar nuestro trabajo y pasar de ser una rutina a una fuente increíble de crecimiento profesional. Y es que, en el fondo, en la docencia siempre hay como una elección, ¿no? Un camino a seguir. Por un lado, tenemos la práctica cotidiana, esa zona de confort donde a veces, seamos honestos, actuamos casi por inercia. Y por el otro está la práctica reflexiva. Esta es la que nos saca de ahí, la que nos desafía a construir activamente nuestro conocimiento profesional. O sea, nos invita a ser arquitectos de nuestra propia enseñanza, y no solo, digamos, seguidores de recetas ya hechas. Una imagen que ayuda muchísimo a entender esto es la del espejo. Pensemos en la reflexión como eso, como un espejo donde se refleja nuestro propio quehacer docente. Nos permite vernos, de verdad vernos, para analizar lo que hacemos, para cuestionarlo y, claro, para mejorarlo. Es, al final, un acto de pura honestidad profesional. Ok, para que exploremos este concepto, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a ver qué significa eso de ir más allá de la rutina. Después, nos meteremos de lleno en el camino del docente reflexivo, que tiene 4 momentos clave: la construcción, la integración, la puesta en marcha y, para cerrar el ciclo, la evaluación y transformación. ¡Vamos a ello! Muy bien, empezamos entonces más allá de la rutina. Aquí la idea es romper un poco con lo establecido, ¿no? Dejar de ser simples aplicadores de instrucciones para convertirnos en constructores, en verdaderos artesanos de nuestro saber profesional. Entonces, para ponerlo en palabras simples, ¿qué es exactamente la práctica reflexiva? Bueno, es ese proceso de analizar lo que hacemos en el aula. Pero ojo, no se trata de hacerlo en solitario, sino dentro de una comunidad, con otros colegas. Es reflexionar para construir propuestas de mejora, todo en un ciclo constante de autoformación. Ahora, ¿cómo se ve este camino en la vida real, en el día a día? Es importante entender que no es una línea recta, sino más bien un ciclo. Es una especie de marco que nos ayuda a estructurar el pensamiento para que la planeación, que a veces se siente como un trámite, se convierta en lo que de verdad es, una herramienta potentísima de reflexión. Y este ciclo, como ven, tiene 4 momentos que son clave. Primero, la construcción. Aquí es donde imaginamos, soñamos la clase. Luego, la integración, donde ponemos todo en orden. Después viene la puesta en marcha, el momento de la acción. Y para cerrar, la evaluación, que es donde aprendemos de verdad. Cada uno de estos pasos, como veremos, es una oportunidad de oro para reflexionar. Ok, vamos con el primer momento, la construcción. Este es el punto de partida y es mucho, pero mucho más que solo llenar un formato. Se trata de anticipar la realidad del aula, de verdad ponernos a pensar, a dialogar con nosotros mismos y con otros, y visualizar lo que podría pasar. Para que esta construcción sea sólida, hay que apoyarse en varios pilares, ¿no? A ver, tenemos que pensar en el contexto sociocultural, súper importante. Reconocer quiénes son las niñas y los niños con los que trabajamos, de verdad conocerlos. Contextualizar los contenidos y los objetivos, claro. Crear y organizar las experiencias que van a vivir. Y algo crucial, anticipar nuestra propia intervención y cómo vamos a ir reconociendo los avances. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa para pensar. Más allá de esto que mencionamos, ¿qué otros elementos son importantes al momento de construir una planeación? Cada quien en su contexto seguro tiene algo más que añadir. Es una buena pregunta para la reflexión personal. Listo. Ahora pasemos al segundo momento, la integración. Ya tenemos todas las ideas, las reflexiones de la fase de construcción. Ahora toca organizarlas. Hay que armar una propuesta didáctica que tenga sentido, que sea coherente y, sobre todo, práctica. A mí me gusta pensar en la integración como si estuviéramos tejiendo. Se trata de entrelazar todos los hilos, ¿no? Por un lado, nuestras acciones como docentes. Por otro, las experiencias que vivirán las y los estudiantes. También los recursos que vamos a usar, las estrategias de evaluación. Todo tiene que estar conectado. El tiempo, la participación de las familias. Cada hebra tiene su lugar y su propósito. Y ahora sí, llegamos al tercer momento, la puesta en marcha.
Aquí es donde el plan cobra vida. La acción sucede en el aula. Pero, cuidado, no se trata solo de ejecutar un guión al pie de la letra. Es, por sobre todas las cosas, un momento para observar, para mirar la realidad desde todos los ángulos posibles y entender qué está pasando de verdad. Y la pregunta que nos tiene que guiar aquí es clave. ¿Cómo voy a saber si mi planeación funcionó? La respuesta no es un simple sí o no, es mucho más profunda. Es una invitación a observar, a tomar nota, a registrar, a analizar, para poder comprender el impacto real de lo que hicimos. Y esa observación tiene, digamos, dos lentes. Uno para mirar hacia afuera, a las niñas y los niños, al ambiente que se genera. Y el otro lente, igual de importante, es para mirar hacia adentro, para observarnos a nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras emociones. Cuando observamos a las niñas y niños, no estamos buscando solo respuestas correctas. Nos fijamos en cosas mucho más sutiles. ¿Qué entienden? ¿En qué dudan? ¿Qué les cuesta? ¿Qué emociones están expresando? ¿Hay solidaridad? ¿Hay inclusión en cómo interactúan? Queremos ver qué experimentan, qué disfrutan, qué aprenden de forma integral y, fundamentalmente, si se sienten bien, si manifiestan bienestar. Y el otro lente, el que apunta hacia adentro, es igual de profundo. Se trata de preguntarnos, ¿qué impacto tuvieron mis acciones, mis instrucciones, mis interacciones? ¿Qué emociones expresé yo? ¿Cómo me sentí? Y quizá la pregunta más poderosa de todas, viendo todo esto, ¿qué modificaría? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Y así llegamos al cuarto y último momento, que en realidad no es un final, sino el comienzo de un nuevo ciclo, la evaluación y transformación. Hay que tenerlo claro. Esta evaluación no es para poner una nota, es para transformar. Es el motor que nos impulsa a cambiar, a mejorar constantemente. El punto clave es este, de verdad. Cuando la evaluación se entiende y se vive de esta manera, la enseñanza se convierte en otra cosa. Se transforma en un espacio de asombro, de movimiento, de resignificación. Ya no es algo estático, un plan que se cumple y ya. Se vuelve un proceso vivo, dinámico. Y aquí volvemos a la comparación del principio, ¿se acuerdan? En la práctica rutinaria, la reflexión, si es que llega a pasar, es algo ocasional. En cambio, en la práctica reflexiva, la evaluación es un diálogo sistemático, continuo, no es un evento aislado, se convierte en un hábito profesional. En esencia, de esto se trata todo. La práctica reflexiva nos ayuda a entender el porqué y el para qué de cada una de nuestras decisiones. Nos lleva a tomar decisiones con fundamento, con intención. Y para cerrar, queda una invitación abierta. Porque todo esto no es un modelo abstracto sacado de un libro. Es algo que tiene que cobrar vida en la realidad de cada escuela, de cada aula. Así que la gran pregunta es, a partir de la realidad de mi escuela, ¿cómo sería posible lograr una práctica docente reflexiva? ¿Qué pequeños pasos, qué pequeños cambios podrían iniciar esta transformación? La reflexión, como ven, empieza ahora mismo.